Queridos amigos, estamos iniciando hoy con la palabra del Señor en esta memoria de nuestra Madre, la Virgen Auxiliadora de todos los cristianos. La gran devoción a nuestra Madre Auxiliadora de los cristianos en el Paraguay, la primera imagen que llega con los primeros salesianos en el año 1896, en lo que actualmente es el Hospital Militar, ahí cerca del puerto. UPB Owenchi, por primera vez la imagen de María Auxiliadora, porque cuando llegan los salesianos ocuparon ese predio, Hospital Cue, Jerabacue, en ese tiempo, un Paraguay derruido, un Paraguay que estaba en las ruinas. Y entonces ahí comienza con esta gran devoción a nuestra Madre, la Auxiliadora de los cristianos. Este día 24 de mayo entonces, Ñandé, Yabuerosapucay, y sobre todo ese compromiso también de escuchar la palabra de Dios como toda madre y hacer el camino de Dios. Este día a través de la carta de Santiago, capítulo 5 del 9 al 12. Hermanos, no se quejen los unos de los otros para no ser condenados. Miren que el juez ya está a la puerta. Tomen como ejemplo la fortaleza y la paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor, porque nosotros llamamos felices a los que sufrieron con paciencia. Ustedes oyeron hablar de la paciencia de Job y saben lo que hizo el Señor con él, porque el Señor es compasivo y misericordioso. Pero ante todo, hermanos, no juren ni por el cielo ni por la tierra, ni de ninguna manera. Que cuando digan sí, sea sí, y cuando digan no, sea no, para no ser condenados. Queridos amigos, así entonces la palabra de Dios que viene a través de la carta que escribe Santiago, y por ahí lleva. Es una carta muy concreta, es una carta muy directa. Entonces la peña enojinada, la peñero sí, pella pógena. Sí quiere decir sí, así concretamente. No dice que no, pero porque justamente Santiago la tiene muy bien clara. Santiago sabe, conoce qué es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios nos está pidiendo a cada uno de nosotros. Ya puede discernimiento, peñande ya lo de continuamente. Para hacer el mismo camino de la salvación. Y por eso Santiago nos vuelve a recordar, queridos amigos, dale fuerza. La peñero gina peñeja cuando gina peña por la discernimiento a aprenderá sí dice sí, y no quiere decir entonces también dejar las cosas que no nos hacen crecer como cristianos. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.